Hola Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Vicente? Encantado de estar otra vez aquí contigo. Un placer. Tomás Pinto, director de Renta Variable Internacional de Bestinver. Bueno, vamos a empezar esta entrevista. Lo primero está siendo este 2023 un buen año, ¿no?, para la cartera de Renta Variable Internacional de Bestinver. ¿Cuáles están siendo las razones? Bueno, la verdad es que estamos satisfechos, estamos contentos. La rentabilidad más o menos media debe estar algo por encima del 12% ahora mismo. Bestinver Internacional, Bestinfond 12,5% más o menos. Grandes compañías 17%. Y luego los otros fondos, Norteamérica, Bestinver Norteamérica, que ha tenido bastante buena acogida entre nuestros inversores. Bestinver Megatendencias, LATAM y Bestinver Consumo Global, pues en torno entre el 10 y el 14%, es decir, todos más de doble dígito. Muy satisfechos. Las razones, bueno, el año pasado decíamos que había muchas exageraciones en el mercado, ¿no? El mercado descontaba cómo los desequilibrios que estábamos viviendo después de 3 años excepcionales pues iban a continuar, ¿no? La hiperinflación energética, para siempre. Los tipos de interés subiendo cada mes, no sé cuánto, para siempre. La inflación a doble dígito, para siempre. Entonces, eso hacía que muchas compañías un poco más cíclicas, un poco más dependientes del ciclo, pues el mercado las ignorase y pues parecía que iban a desaparecer, ¿no? Entonces, intentábamos poner un poco de perspectiva, no veíamos esa recesión calavérica, y cuando las cosas se han normalizado un poco, pues compañías buenas, líderes, que ojo, que todo este periodo de incertidumbre les refuerza, porque si tú tienes caja neta, generas caja y eres más fuerte que el competidor de al lado, cuando salgas de esa incertidumbre vas a salir más fuerte, ¿no? Y es un poco lo que ha pasado. Nuestras compañías al final, el año pasado, subieron en ventas cerca de un 30%, estoy hablando en Bestinfond, Bestinver Internacional, y la generación de caja subió un 25%. Lo explicamos bien en la última carta, y eso es generación de valor que no te lo ha pagado el mercado. Entonces, en cuanto las cosas se normalizan, estas compañías, las cotizaciones se tienden a normalizar, y eso el aperitivo, ¿no? Se han recuperado bastante desde septiembre, octubre del año pasado. Solo ha recuperado una parte del valor intrínseco que creemos que tiene. Y luego es importante que no nos quedamos parados, por supuesto. Entonces, hemos continuado, que es muy importante. Nuestro objetivo es mantener la rentabilidad potencial de la cartera constante o creciente, y si podemos con menos riesgo, incluso mejor, ¿no? Así que creemos que tenemos un buen cóctel para seguir ganando un buen dinero en los próximos años. Hablaba de esas rentabilidades que comentabas, mucha gente le están sorprendiendo mucho, ¿no? Porque voy a hablar de recesión, que la inflación que no acaba de bajar, bueno, pues las tensiones geopolíticas, al final muchas casas están muy negativas o muy cautelosas con renta variable para el año. ¿A vosotros os ha sorprendido esta primera parte del año? Nosotros partimos de la base de que no sabemos lo que va a hacer el mercado en el corto plazo. Entonces, sinceramente no sabíamos si iba a subir o bajar el comienzo del 23, que ya estamos casi a mitad de año, ¿no? Es verdad que muchos estrategas, expertos, estaban muy negativos, pero lo que nosotros explicábamos, el mercado estaba anticipando ya una ralentización económica, no, una recesión muy fuerte en ciertos valores. Esa recesión no ha venido, y por tanto, bueno, pues si una compañía genera el 10-12% de su valor en bolsa y no ha pasado nada, pues lo normal es que corrija hacia arriba, ¿no? Al final, si tú esperas a que todo vaya bien como inversor, lo normal es que sea tarde, que esté descontado. Entonces el mercado intenta anticipar. El año pasado intentaba anticipar algo que todavía no ha pasado. Se ha normalizado algo esa parte de pánico, que además en el pánico es lo que decimos nosotros, ¿no? Cuando hay pánico, cuando hay rebajas en bolsa, es cuando el inversor normalmente no compra, ¿no? Es uno de los mercados más raros, ¿no? Se debería comprar. El inversor en valor, nosotros, cuando es más incómodo, en teoría hay menos riesgo, porque tienes una rentabilidad potencial futura mayor. Tenemos el lujo de que podemos ver un poco más allá, podemos arbitrar que el mercado, y más en los últimos años, pues se ha vuelto muy cortoplacista, muy del próximo trimestre, ¿no? Nosotros intentamos ver qué vale una empresa aquí,
normalizando sus beneficios, su generación de caja. Y en ese sentido, pues, bueno, vuelvo a insistir un poco en la primera pregunta. Cuando se ha normalizado algo las cosas, los valores de la cartera tienden a hacerlo bien porque son buenas compañías. De todas formas, a nivel índices, que es lo que al final sale en los medios, lo que sube, lo que baja, Standard & Poor's o los stocks, buena parte de la subida se explica por los grandes valores, por los 7, 10 mayores valores de capitalización. No sé si esto deja muchas oportunidades por la dispersión, ¿no?, que se está generando ahí en mercado. Al final, en todo momento en el mercado hay oportunidades. Y nosotros ponemos el foco cuando hablamos de cartera equilibrada, significa que encontramos valor en muchas partes del mercado, en muchos sectores, muchos tipos de compañías, etc. Fíjate que la pregunta anterior que has dicho, joder, ha habido muchas incertidumbres, ha habido una mini crisis financiera que no sabemos si se va a extrapolar o no. Incluso con ese tipo de incertidumbres, que eso sí que tuvo un impacto en el mercado significativo, nuestras carteras han sido bastante, no sé si llamarlo defensiva, o no lo han notado mucho. Y al final, teniendo una cartera equilibrada, paga. Es decir, en el largo plazo creemos que es la estrategia, ¿no? Entonces, en cualquier momento, en cualquier estadio de mercado, siempre encontramos oportunidades en todo el espectro. Es verdad que el año pasado, hubo una dispersión, pero al otro lado, ¿no? Compañías quizá de menor capitalización, más expuesta a energía o materias primas, exacerbado por la guerra, etcétera, pues tuvieron un año espectacular, y quizá otros valores no, que coincidieron muchos de ellos ser de los más grandes, ¿no?, del mundo, ¿no? Pues tenemos nosotros en cartera alguno. En las carteras internacionales, en fondos como Consumo Global o Norteamérica, tenemos casi todas las grandes que creo que estás pensando. Pero estas grandes compañías se metieron en una inversión, no solo de personal, sino de I+D y de inversión y de CAPEX enorme, cuando de repente la actividad empezó a deteriorarse algo, ¿no? ¿Qué es lo que han hecho? Pues reducir la inversión más o menos no la han reducido mucho, pero sobre todo han cortado personal y han cortado gastos. Y los beneficios de esas compañías pues se han dado la vuelta. Entonces, tiene un aquel el por qué muchas de estas compañías, y como pesan tanto, pues pesan mucho en los índices. Pero nosotros hemos encontrado, o sea, han hecho compañías pequeñas o compañías de mediana capitalización como Sodexo, compañías como Zurich Airport, que las hemos vendido, que las compramos en el peor momento de la pandemia, lo han hecho muy bien y llegó más o menos a nuestro precio objetivo y las hemos vendido. Hemos encontrado valor y lo ha hecho muy bien BMW, Pandora, compañías que el año pasado eran ignoradas y este año lo han hecho bien, y no son de las más grandes, ¿no? Inditex, el año pasado en septiembre, creo que hablamos en algún momento de Inditex, pues está cotizando a sus mínimos históricos, ¿no? Una compañía que es la más grande del IBEX, yo creo, es la que más pesa, y si no es la más grande es por ahí. Entonces, este año lo ha hecho muy bien. Entonces, hubo ciertos extremos del año pasado que se están corrigiendo ahora. Es verdad que ha habido en las últimas semanas quizá una exacerbación de esas big caps, ¿no?, que se llaman large caps, que lo han hecho muy bien, y las pequeñas, medianas compañías, pues parece que no existen ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues la bolsa siempre ha sido así y genera oportunidades en todo el espectro. Y nosotros creemos que tenemos una buena representación de todas ellas, ¿no? Bueno, una de esas mega caps de Estados Unidos que es Meta, antes Facebook, es de las que está protagonizando en este 2023 en cuanto al precio de la acción, ¿no? Con una subida por encima del 100%, me parece la última vez que lo miré, ahora justo no sé cómo está. Claro, cuando veis una subida de este tipo, ya de 3 dígitos en la revalorización en tan poco tiempo, ¿qué hacéis ahí? Sí, da un poco de vértigo, ¿no? Pero ¿reducís, mantenéis? Antes de decir si reducimos o mantenemos, evidentemente cuando algo sube un 100% en 5 meses, dices, joder, pero es que había bajado muchísimo. Entonces, aquí es muy importante, y lo intentamos explicar el año pasado varias veces, ¿no? Porque el año pasado, en febrero,
pues empezó a comunicar la compañía que se enfrentaba a un reto importante, que fue el cambio de política de privacidad de Apple, ¿no? Donde sus algoritmos para poder vender la publicidad a sus clientes, es decir, oye, en mi publicidad ha tenido este impacto, pues eso era más complicado. Pues eso le pusieron un valor, que eran 10.000 millones de dólares de ventas, y luego, pues evidentemente tenía un impacto en rentabilidad. Al final, es muy importante poner perspectiva. Entonces, desde Bestinver, con mucho análisis, intentando entender el porqué de las cosas, e intentando tener esa perspectiva. Porque fíjate, si hubiésemos entrado en pánico, vendido, ¿y ahora qué hacemos? Entonces, no, o sea, tenemos un equipo de análisis que nos da la seguridad y la convicción que ciertas cosas pasan por A, por B y por C, si lo entendemos y creemos que es algo temporal, que no es estructural, es decir, que no desvía totalmente la tesis de inversión, pues lo que hacemos es añadir más si el mercado no lo está reconociendo a corto plazo. Entonces, es el puro value de toda la vida, análisis fundamental y valoración. En este caso, con nuestros números normalizados, el año pasado Meta, Facebook, llegó a estar quitando la caja, llegó a estar 10 veces beneficios, o incluso menos, normalizado, menos. Entonces, eso era una locura. Entonces, bueno, pues cuando tú has dicho que compañías tecnológicas, en el fondo Facebook es una compañía de medios de comunicación que le pagamos el resto del contenido y utiliza la tecnología como medio para vender, ¿no? Pero fíjate ahora, y voy a poner el ejemplo, Facebook pasó de nuestras estimaciones más o menos, saliendo del año 21, creíamos que iba a generar un beneficio, una caja, pues entre 45 y 50.000 millones de dólares, ¿vale? Esto se fue en la revisión de los analistas del consenso, en algún momento, yo creo que en septiembre o octubre, hasta 20.000 casi. Es una locura. ¿Qué hizo la acción? Se colapsó. Pero nosotros tenemos que entender si eso es temporal o es estructural. Para nosotros era temporal. Bueno, pues desde entonces, desde octubre, que no se hace mucho, esos 20.000, 21.000 millones de dólares, ahora son casi 40.000. El mercado, nosotros no hemos cambiado prácticamente nuestros números. El muy corto plazo sí, por supuesto, pero el normalizado no. Y esos 30 y tantos mil, creemos que normalizado, oye, ¿puede volver a 50? Creemos que sí, pero venga, vamos a poner entre medias, 45. Sigue cotizando, valen 650.000 millones en bolsa, le quitas 50.000 de caja, 600.000, está cotizando entre 12 y 14 veces beneficios. Una empresa que es una de las empresas más rentables del mundo de siempre. Entonces, pues, no parece una locura, ¿no? A pesar del 100%. Habiendo dicho esto, como incrementamos en la bajada, pues cuando la compañía más que dobla desde la bajada, porque llegó a $90 y está a 2,60 o algo así, pues sí hemos reducido, pero sigue siendo una de las top positions dentro de las 5 o 6 primeras. El mercado muchas veces sí que aplica razonamientos sectoriales, ¿no? Por ejemplo, en tecnología. Tenemos muchos valores que el año pasado tuvieron un comportamiento muy negativo, y el argumento era que por la subida de los tipos de interés, claro, estamos viendo que muchas tecnológicas, vosotros tenéis otras en cartera, por ejemplo como Samsung o como Booking, que lo han hecho muy bien también, el mercado decía, como la subida de los tipos de interés reduce sus beneficios futuros en estas compañías de tanto crecimiento. Sin embargo, lo están haciendo muy bien ahora, que todavía no han empezado a bajar los tipos de interés, o que incluso se empieza a hablar de que a lo mejor queda alguna subida extra. Ya. A ver, primero, lo del tema de tecnología. Yo entiendo el intentar poner en etiquetas ciertas cosas, pero para nosotros ni Booking ni Samsung es tecnología. Me intento explicar. Booking no deja de ser consumo discrecional puro y duro, sobre todo expuesta al turismo. Lo que pasa es que tiene un modelo de negocio de muy poca intensidad de capital, que ha hecho disrupción de muchas cosas. La gente ya tiene una app que pone Booking en vez de ir a Google a intentar pues reservar una habitación de hotel, etcétera, que utiliza la tecnología para vender. Pero es que todo... o sea, un BMW tiene más tecnología, te puedo asegurar,
en su coche que Booking para poner en contacto a un sueco que quiere alquilar una casa o un hotel en Mallorca. Y Samsung nosotros lo vemos más como una pura industrial que vende a empresas muy tecnológicas. Que es verdad que al final hace semiconductores, al final hace móviles, al final hace televisiones, pero sobre todo Samsung lo que es muy industrial. Y de hecho Samsung, no sé, cotiza, quitando la caja, pues cotiza a unas valoraciones ridículas, ¿no? Podemos discutir cuál es el normalizado, pero debe estar ahora mismo entre 6 veces y 7 veces beneficios normalizado, ¿no? El caso de Booking lo hizo muy bien el año pasado, a pesar de los tipos de interés. Por eso, entonces, quitando un poco, poniendo los tipos de interés aparte, el mercado se asusta mucho cuando va de 0 a 4 en 12 meses, o de negativo a 4 o 5%. Eso es, básicamente, eso da miedo. Pero es mucho más sano, y lo hemos estado diciendo muchísimos años ya, estar en un entorno con tipos de interés positivos que negativos. Las compañías buenas van a seguir siendo mejores y las compañías malas desaparecen. Si hay tipos cero, las compañías malas sobreviven. Entonces, es un mejor entorno cuando hay tipos de interés positivos. Entonces, básicamente que no pondría tanto énfasis en los tipos de interés. Tienen que bajar los tipos de interés para que Samsung y Booking suban. De hecho, BMW lo ha hecho mejor. Yo creo que si incluimos los dividendos, que ha sido un 10% casi hace poco, BMW creo que ha subido más o menos un 30% en el año. Y Samsung y Booking, pues a lo mejor cerca de un 20-22%, ¿no? O sea que, y el último mes, por ejemplo, que los tipos han subido, con lo que dices tú, las tecnológicas han disparado, ¿no? Entonces, al final, los tipos es más importante cuando va de 0 a mucho, pero cuando está en algo razonable, las buenas compañías suelen hacerlo bien. Mira, un par de cosas que comentabas. Por un lado, la incidencia de los tipos de interés en el modelo de negocio afecta muy directamente al sector del que te voy a preguntar, que son los bancos, y además ahí hemos tenido algunas entidades que sí han caído por ese movimiento de tipos de interés. ¿Qué actuaciones habéis hecho en el sector en este tiempo, en estos meses en los que hemos tenido caída de Silicon Valley Bank, otros bancos regionales? Como te comentaba, las carteras han sido muy defensivas en ese sentido. O sea, lo han tomado el golpe relativamente bien. También tuvimos un poco de suerte, porque reducimos el sector bancario. El sector financiero es una cosa, el sector bancario otra. El sector bancario, justo antes de que cayese Silicon Valley Bank, pero fue un poco por suerte, pero también porque nuestro análisis, que monitorizamos por supuesto muy cerca ese sector, nos decía que se había pasado un poco de frenada, no solo en la parte vertical del performance de las acciones, que lo habían hecho muy bien, pero que estaban descontando. ¿Éramos nosotros capaces de explicar los números a futuro en general? Pues creíamos que muchos de los números que veíamos en el mercado de estimaciones, pues quizá le faltaba meter ciertos costes, como son los costes de depósitos. Al final, pues oye, ahora ya es más habitual, ¿no? Pero hace 3 meses empezaba un poco esa guerra de captar otra vez depósitos, y eso se iba poco a poco a trasladar a los beneficios de las compañías. Es decir, que no es lineal. Cuando suben los tipos, es verdad que los bancos lo hacen bien en beneficios hasta un momento. Llega un momento que empiezas a pagar esos depósitos que no se han pagado en los últimos años, lo que se llama la beta de los depósitos, ¿no? Y luego la mora se incrementa, ¿no? Porque cuando hay mayores tipos de interés, pues va a ser más difícil pagar las hipotecas, los préstamos a consumidores, etcétera, etcétera. Entonces creíamos que ahí tenía que haber un poco de digestión. Entonces prudentemente redujimos, pero un poco entre suerte y análisis en el momento oportuno. Pero al final es un modelo de negocio que ha sufrido muchísimo durante muchos años, que lleva una temporada pues recuperando bastante, pero por una razón importante: están baratos. O sea que al final estamos hablando de modelos de negocio que te pueden generar entre un 10-12% de retorno anual entre recompras y dividendos, cotizando 6 veces o 0,7 veces libros, es decir, algo razonable. Sin perder perspectiva que, bueno, que la desintermediación financiera y muchos riesgos externos que volverán a aparecer en cierto modo, pero bueno, y también importante, en esta crisis que has dicho, o mini crisis financiera, no sé cómo llamarlo ya. Ya, yo tampoco. Lo que se ha demostrado es que las
las autoridades, los reguladores han reaccionado muy bien y muy pronto, muy tajante, tanto Europa como Estados Unidos. Quizá podemos poner un question mark en regulador suizo por lo que hizo con Credit Suisse, pero bueno. Y eso no hubiese pasado tan rápido hace 12 años. Y luego el sistema bancario, lo que hemos dicho mucho el año pasado, una de las razones por la que no veíamos una crisis sistémica es que el sector bancario mundial está mucho mejor capitalizado que nunca. Entonces, en estos vaivenes, en estas mini crisis, aguanta mucho mejor que en cualquier otro momento, ¿no? Y tener una cartera, tener metas, tener BMWs, cemento y bancos, un poco de todo. También tenéis ideas que no han ido tan bien estos últimos meses. Sí, siempre. Voy a mencionar un par de ellas como Harley Davidson o HelloFresh, que además hemos comentado. ¿Habéis hecho algún cambio en las tesis de inversión en estas posiciones? Pues no, mira, en el caso de Harley Davidson vendimos el tercio más o menos de la posición cuando lo hizo muy bien a principio de año, que sacaron unos números espectaculares. Y luego se ha comportado como un banco regional americano, porque tiene una financiera muy gorda. Entonces ahí hemos aprovechado prudentemente a volver a incrementar la posición. En los dos valores vemos un potencial enorme, más del 100% en los dos. Pero hay un poco de contexto, como lo que nos pasó con Meta, ¿no? Hay que poner esa perspectiva. ¿Esta crisis financiera afecta tanto al modelo de negocio de Harley que parece que va a desaparecer en 5 años, 6 años? No. ¿Vale? Entonces creemos que hay una oportunidad enorme, además una oportunidad enorme en un super nicho de mercado que le afecta muy poco todos estos vaivenes. Al final vende muy pocas motos y luego tiene una parte de complementos que todavía no está en el mercado bien valorada, que puede cuadruplicar en actividad y en valor puede añadir entre un 30 y un 40% más, ¿no? Que yo creo que hemos hablado de eso en el pasado. Entonces, no ha cambiado la tesis. Ha cambiado el apetito inversor por cierto tipo de compañías, en este caso con una financiera, que depende evidentemente de la financiera para vender coches, y esto es más complicado, motos, y esto es más complicado, pero esto ha sido así siempre. Y en el caso de HelloFresh no deja de ser consumo discrecional puro y duro también, porque bueno, si la gente piensa que entramos en una ralentización económica o recesión técnica, pues quizás sufra en actividad. Pero es que ya está descontado eso y más. Entonces, justo ahora, a partir del segundo semestre de este año, es cuando empieza otra vez a generar mucha caja. Y ha tenido un periodo de inversión de casi 2 años, donde esa caja no ha aparecido, porque ha tenido que invertir en más almacenes, más ingenieros, etc. Ahora eso acaba y van a generar mucha caja. Entonces, cuanto creo que eso lo vea el mercado, nos va a dar un buen dinero. Pero igual que fuimos no solo pacientes, pero teníamos una hoja de ruta marcada con meta y pensábamos que lo que estaba pasando era temporal, en este caso coincide, ¿no? Y para terminar, ¿algún cambio más relevante que hayáis hecho en las carteras que nos puedas comentar? Bueno, te comentaba al principio que nuestro trabajo es mantener la rentabilidad, potencial de la cartera o mejorarla, y más mejorarla contra el riesgo que estás tomando, ¿no? Entonces ahí sí que hemos sido activos. Quizá en nuevas compañías, hay algunas compañías que no queremos todavía soltar la liebre y hemos sido un poquito más conservadores en dar el nombre, pero hemos intentado aquello que ha ido muy bien. Por ejemplo, Meta hemos reducido un poquito, Harley Davidson redujimos a principio de año y ahora estamos incrementando. En HelloFresh hemos ido siendo muy selectivos en dónde añadir, etcétera. Pero las compañías de coches, las cementeras, que han ido fenomenal, hemos ido reduciendo algo y de ahí hemos ido incrementando en compañías donde creemos que el ciclo es algo más idiosincrático, es decir, depende menos del ciclo económico y más de un ciclo muy concreto. Por ejemplo, en la cadena de valor de los semiconductores. Hablábamos de Samsung, que ha empezado a moverse, porque ya va 1 año, 2 años, quizá no muy bollantes, ¿no? Pues hemos no solo invertido en Samsung, pero en la cadena de valor. Samsung podría ser, digamos, la empresa minera de esos semiconductores, ¿no? Para nosotros los semiconductores es la minería del siglo XXI, lo hemos dicho varias veces. Todo, fíjate, no podíamos comprarnos coches porque no había semiconductores. Coches resulta que es lo más value
que pueda haber en el mercado ahora mismo y, sin embargo, necesitamos chips para comprar coches y vender coches. Queremos también desmitificar eso de la tecnología no es value. ¿Cómo que no es value? Si encontramos valor en compañías que estructuralmente crecen y el mercado no lo está valorando como tal, es súper value, ¿no? Entonces, en este caso, no solo hemos invertido en la minera del sector, sino aquellos que le venden la maquinaria para hacer esos chips, ¿no? Las compañías, lo que se llama el semi-cap en el argot de bolsa, ¿no? Entonces, esos que venden las máquinas para hacer los semiconductores, que son sectores muy oligopolísticos, muy bien gestionados, que habían sufrido mucho el año pasado y que son compañías que generan muchísima caja y se recompran a sí mismos todos los años, ¿no? Entonces son compañías muy estables, compañías que si las hubieses comprado hace 10 años hubieses multiplicado tu valor por 5 y creemos que vamos a multiplicar nuestro valor al menos por 1 otra vez, ¿no? Entonces en ese sentido sí que hemos sido muy activos ahí. Insisto, un ciclo donde su ciclo negativo lo estamos viviendo ahora. Es decir, si ahora mismo tú ves las cuentas de resultados dices, pero si esto está carísimo. No, está muy barato si normalizas el ciclo y el 24-25 puede ser muy fuerte, ¿no? Y yo creo que ahí tenemos un equipo muy diferencial a nivel en España. Mira, en estas 2 últimas semanas hemos estado en Corea, en Taiwán y en Estados Unidos, precisamente viendo compañías in situ de este sector. No solo porque es importante viajar y estar al lado de los gestores y tocar y saber que existen y saber que la factoría existe, etcétera, sino al final nos damos cuenta que desde España tenemos un conocimiento muy profundo del sector. Yo he estado en muchas casas internacionales gordas, grandes, y nunca he tenido este nivel de conocimiento a nivel equipo de análisis, ¿no? Equipo de inversión. Y cuando vamos a esos viajes y hacemos las preguntas o ponemos en contexto ciertas cosas, hay gente que aprende de nosotros. Nosotros aprendemos de todos, siempre, pero hay gente que aprende de nosotros y eso nos da mucha confianza, que entendemos el sector, sabemos quiénes son los competidores, quiénes son los suppliers, etcétera, ¿no? Entonces ahí estamos muy esperanzados y tranquilos. Y luego compañías, como comentaba al principio, más agnósticas al ciclo, donde no tiene que pasar mucho en la economía para hacerlo bien, ¿no? Y ahí hemos explicado siempre Heineken, Bayer, IFF, ¿no? Compañías defensivas. Bayer es una empresa que vende a la industria de agricultura o a la empresa o al sector farmacéutico, en el sector farmacéutico y de consumo de OTC, pues está cotizando a PER 6-7, cuando lo gordo y todo el peso de las multas que le han ido poniendo y de lo que ha tenido que ir pagando por unos juicios que ha tenido que afrontar, eso ya se está acabando. Es decir, la nueva Bayer, con un nuevo equipo gestor mucho mejor, con mucha mejor asignación de capital, pues es otra historia. Entonces, bueno, pues el mercado, mientras tanto, hasta que el mercado no lo valore bien, ya lo ha empezado más o menos a poner en valor. Creemos que tenemos muy poco riesgo y muchísima rentabilidad a futuro, ¿no? Pues el mismo caso de Heineken y el mismo caso de IFF, que está cotizando como si fuera una empresa de consumo cíclico, cuando sus clientes están cotizando a 20 y tantas veces beneficios y sus competidores a 20 y tantas veces beneficios, y IFF está cotizando a lo mejor a 12, 13. Entonces, bueno, menos riesgo, igual rentabilidad, estamos muy relajados y esperanzados. Bueno, pues iremos siguiendo. Muchísimas gracias por habernos dado esta actualización de cómo estáis gestionando las carteras. Gracias a ti, Vicente. Que pases un buen verano. Igualmente. Gracias.